aplauso a las personas que se van a ir conectando a través de SLN Live. Sean bienvenidos. Por favor, denme un par de minutos que vamos a compartir algo que es sumamente importante. Usted y yo no pedimos venir a este mundo. Fuimos traídos a este mundo. Traídos por voluntad divina y por, usted sabe, algunos buscados por nuestros progenitores y otros por accidente. Cuestiones que quien determinó nuestro nacimiento, por más que nuestros padres saquen pecho y digan, este es mi hijo, y gloria a Dios porque cumplen una paternidad biológica, la Biblia dice claramente que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Y que claramente nosotros no somos producto de un accidente genital o de una voluntad genital, si bien ese fue el método que Dios utilizó para darnos cuerpo físico. Nosotros fuimos creados en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Y Dios, por su gracia, nos ha redimido, nos atrajo hacia Él con cuerdas de amor. En su momento decidió alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para que Cristo resplandeciese en nuestros corazones y nos hizo habitar en este planeta Tierra donde hay tanta necesidad de salvación. En ese contexto, nosotros debemos entender las reglas del juego. Cohabitamos en un mundo que es gobernado, según la Escritura, en parte, digo en parte porque es gobernado para aquellos que no se han rendido a Cristo, por el príncipe de la potestad del aire llamado Satanás. Ese diablo se aprovecha de todas las personas que no se quieren rendir a Jesús. ¿Y se aprovecha de qué manera? Se aprovecha llenando pues sus vidas de dolor, de desesperanza, de angustia, de ansiedades, de depresiones, de perversidades, de vicios, de enfermedades, de maldades. Y por último, busca la destrucción eterna de esa persona. Claramente, cuando personas que pertenecen a ese reino son traídas por Dios al reino de luz, Satanás claramente lo que busca es ir en pos de esas personas que se han exiliado de su reino para repatriarlas. Y utiliza la opresión. Y nosotros vivimos en este mundo con esa característica. Son las reglas del juego, no lo podemos cambiar. Este mundo está lleno de opresión, está lleno de maldad. Cuando el creyente no entiende que son las reglas del juego, que vivimos, que esto no es un sueño, que es una realidad física y espiritual, usted y yo debemos prepararnos para enfrentar este mundo que está lleno de crueldad, de maldad y que está lleno de opresión. Y si usted y yo no sabemos como creyentes vivir en esa fe que nos ayude a vencer las opresiones que rigen en esta sociedad, vamos a ser personas sumamente, perdedoras en todos los aspectos. Quiero que me vaya siguiendo. Este mundo está lleno ¿de qué? De oscuridad. Y donde hay oscuridad, hay maldad. Donde hay maldad, hay opresión. Y para eso Dios nos ha salvado, para que seamos luz, para que alumbremos las tinieblas y para que este mundo pueda ver en nosotros que hay solución para la opresión que gobierna en este mundo. Por eso que le he titulado a esta palabra que quiero compartir con ustedes, ¿cómo sobrevivir a las opresiones? Miren, les hablaba a los hermanos del primer servicio. Si nosotros vamos a vivir en una condición emocional y espiritual igual que la que vive una persona que no conoce al Señor, no tiene sentido nuestra fe. Si vamos a vivir cargados de ansiedad, de estrés, de depresión, de angustia, de maldad, de vicio, de mentira, de engaño, si vamos a vivir con nuestra mente totalmente turbada todo el tiempo, con nuestro corazón lleno de angustia, con un nudo en la garganta permanente, con una expectativa de derrota constante, a ver, ¿de qué sirve nuestra fe? ¿Para qué ser creyentes? Si al final la condición interna es básicamente igual
que la que experimentan aquellos que no viven con el Señor. De hecho, en ocasiones hasta es preocupante cómo tienen más paz los que no tienen al Señor que los que al parecer viven en el Señor. A veces recibimos más consuelo y palabra de ánimo de quien profesa ser ateo que en vez del ateo recibir palabra de consuelo y fortaleza del creyente. A veces vamos con la intención de predicarle a un incrédulo y el incrédulo termina abrazando y dice, ay, vamos, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? It's incredible, but... Entonces, comencé a indagar en la Escritura a ver qué nos habla la Biblia en relación a la opresión, porque es parte de la vida. A ver, opresión tiene el creyente y el no creyente. O sea, es parte de la vida. Pero que a mí no me gusta. Y si Dios existe, ¿por qué permite la opresión? ¿Por qué? Olvídate, son las reglas del juego. Acá no la pones vos ni la pongo yo. Son las reglas de la vida. Y como son las partes y como son las reglas del juego, tenés que, a ver, no se puede evadir. Se tiene que enfrentar. Las opresiones son parte de la vida. Entonces, como son parte de la vida, Dios nos da la solución para enfrentarlas y superarlas. Está en nosotros el conocer cuáles son los principios que Dios nos da para enfrentarlas y superarlas, y después tener la humildad de reconocer que solamente aplicando esos principios la vamos a poder superar. Y déjeme decirle algo, es muy difícil vivir en paz cuando nosotros no sabemos lidiar con la opresión. Esto es terrible. Pero hoy el fármaco más consumido en todo el mundo son los ansiolíticos para la ansiedad. La gente toma y toma y toma porque necesita encontrar paz. Y la única forma de que logra, aparte que es una paz ficticia, porque literalmente no es paz, es un calmante emocional que una vez que se le pasa el efecto necesitas de otra pastilla para poder, y te hace adicto. O sea, el problema no se soluciona y ahora tenés un efecto colateral, secundario, que a la postre te termina afectando los órganos vitales, los riñones, el hígado, el sistema gástrico. Pero la gente lo toma y se vuelve tan adicta que a veces estaba estudiando cuáles son los orígenes de esta droga que está afectando hoy día terriblemente a ciudades enteras, que hacen que las personas hasta caminen como zombies. Y entonces, literalmente, la raíz del fármaco que pues claramente después se fue a ver deteriorando todo, los malos hicieron de esa droga lo que hoy día se conoce, pero su raíz es de los ansiolíticos. Y así están nuestros jóvenes perdidos en esas drogas. Yo me recuerdo que antes, mi hermano, a ver, las drogas eran cuestiones de los hippies, ¿se recuerdan? De aquellos que, loco, paz. Eran cuestiones de los jóvenes en su locura, que no dejaba de ser malo. Pero hoy día vos ves un viejo 50 años poniéndose arete, tatuaje y tomando droga. Pero viejo, arrepentite. Pelo larguito, pantalones apretaditos, caminando así. Pero ¿qué es lo que te pasa? What's wrong with you, boy? Si no sé lo que les pasa, les agarra ese ataque de infantilidad. Dígame si no es así. Pero no es lo que les voy a hablar. Tenemos una situación lamentable. Y digo lamentable porque me duele mucho ver a no pocos cristianos padecer las opresiones, sufrirlas. Y las sufren tanto que pareciese que Dios no habitara dentro de ellos. Como que al parecer la presencia de Dios en su espíritu no es suficiente para darles paz. Pero donde Dios habita reina la paz, reina el gozo, reina la gracia, reina el poder, reina la autoridad, reina el favor. Donde Dios habita, Dios lo llena todo, en todo. Entonces,
eché un vistazo por las Escrituras y me di cuenta algo importantísimo que nos enseña Salomón en el libro de Eclesiastés en relación a las opresiones. Y mira lo que él nos dice en el libro de Eclesiastés capítulo 4 versículo 1. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Quiero que por favor entendamos que quien nos está escribiendo y nos está dando una enseñanza no es una persona que no tenía una jerarquía social, política e intelectual. Estamos hablando de una persona que en su generación era de las más reconocidas de todo el planeta. ¿Me siguen hasta acá? O sea que él sí podía mirar desde la cúspide de la sociedad y ver cómo se movía este mundo. Porque no solamente era una persona que había recibido sabiduría del Señor, era una persona que había recibido claramente poder, riquezas, autoridad, fama, y entonces conocía. Y cuando escribe el libro de Eclesiastés, Salomón lo escribe ya en el epílogo de su vida, en la recta final, ya un anciano, entrado en años. O sea que había ganado experiencia, no lo escribe a los 25, pues ¿qué me va a enseñar este? Y él comienza desde ese lugar a dejarnos saber una verdad sumamente interesante que nos sirve hasta el día de hoy. Han pasado más de 3000 años. Cuando escribe el libro de Eclesiastés, estamos hablando del año 1000 antes de Cristo, más o menos. Y dice: vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos. Escuchen esto: sin tener quien los consuele. Él veía una atrocidad de cómo los oprimidos eran violentados por los opresores, pero el gran problema que él ve no es la opresión, sino no ver que los oprimidos encontraron un consuelo, porque la opresión siempre va a existir, y si siempre va a existir, entonces ya el problema no es la opresión, el problema sería no encontrar el consuelo para superar y vencer esa opresión. Porque si la opresión es parte de la vida, entonces ya el problema no es la opresión, el problema es la falta de consuelo del oprimido. Esto está glorioso, please, no se haga el que no me entiende. Porque si no prestamos atención a esto, vamos a vivir cansado del camino, sediento de ti, un desierto cruzado, sin fuerza de quedado, vengo a ti. Y ya me cansé de esa canción. Y la tierra estaba en las manos de los opresores. Él sabía. Los que están en la élite, en la cúspide de este mundo, son personas malvadas. ¿Por qué? Porque si no se han rendido a Cristo, su Señor es con S minúscula y es Satanás. Y oprimen a los pueblos, pero le lanzan un mensaje por medio de las cadenas televisivas de que son personas benévolas, pero proyectan todo el tiempo el ateísmo y que las personas se exilien de la fe, porque es la manera donde Satanás puede mantener cautivo a los creyentes. Satanás no quiere que tú y yo encontremos al verdadero consuelo, que es Cristo Jesús, al verdadero tesoro, que es Cristo Jesús. Porque una vez que el creyente encuentra ese tesoro, no hay diablo que te pueda oprimir, no hay infierno que nos pueda destruir. Cuando estamos en Cristo somos más que vencedores. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo sublime, ni la muerte, ni nada, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Una vez que somos redimidos, rescatados y trasladados al reino de luz, no hay oscuridad que pueda apagar la luz de gloria que Dios ha hecho brillar en nuestros corazones. Entonces Salomón dice: me da dolor ver cómo los opresores oprimen y los oprimidos no tienen consuelo. No hay quien los pueda consolar, por eso que viven totalmente a la intemperie del sufrimiento. Y para ellos, dice la Escritura, no había consolador. 1000 años antes de Cristo,
era un problema la opresión. No por la opresión en sí, sino porque no había un consolador que habitara dentro de los que creían. Pero le tengo buenas noticias. Para esa generación era un problema muy serio. Pero para usted y para mí, eso dejó de ser un problema. Why, pastor? Let me know why. Why you say that? Porque dice la escritura, no os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Había que solucionar el tema del consuelo para que el creyente pudiera superar la opresión. Entonces el Señor dice, el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas Salomón mira y dice, el problema de la opresión es que no hay quien los consuele, no tienen un consolador para que puedan ser victoriosos ante la opresión. Pero ahora dice el Señor, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo. ¿Se dan cuenta cómo ahora, una vez que viene el Consolador, el creyente encuentra la paz? Y esa paz no es la ausencia de problemas. Ahora Jesús dice, así que como viene el Consolador, porque ustedes aman y guardan mi palabra, y entonces el Padre le va a enviar al Espíritu Santo a que moren ustedes, les digo algo, la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Y sabe qué? Yo no le doy un calmante, yo no le doy un fármaco, yo no le doy como el mundo la da. El mundo, yo no doy la paz como el mundo la da. Así que como ustedes tienen al Consolador dentro de ustedes, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Esto es glorioso. This is wonderful. Por eso que uno debe sumergirse en las profundidades escriturales, porque allí encontramos tesoros espirituales gloriosos que nos proporcionan una paz, magnífica. Pero no solamente que nos generan paz en el alma, en el espíritu, en la mente, es que nos generan sabiduría para vencer las opresiones que intentan desbalancear nuestra vida emocional, espiritual. Entonces dice este gran escritor nacido en Las Heras, Mendoza, en el Emilio Civit, en la 4ª sección. La opresión, ¿qué busca? La opresión busca asfixiar nuestra fe. La anaconda oprime, hasta que le saca hasta el último aire a su presa. Satanás, por medio de la opresión, lo que busca es quitarnos el ruá de Dios, el aliento de vida del Padre. Cuando el creyente no discierne eso, dice, ¿qué me está pasando? No sé, siento que me seco, siento que me falta el aire espiritual, siento que mi vida no tiene sentido. Es que está la anaconda dándote vuelta, pero cuando te paras en la brecha y le dices, diablo, tú no tienes poder para oprimirme, porque Dios me ha dado poder y autoridad para pisarte la cabeza, para caminar en victoria, para reprender la fuerza de las tinieblas.
Ya está bueno de que el diablo esté rondando nuestra vida, nuestra casa, y siempre opresión en la casa, y siempre. Entonces vos ves, en una casa donde hay opresión, ahí va, mira, en una casa donde hay opresión, lo que va a reinar es la ansiedad, es el estrés, es la pelea, es el mal humor, es el enojo, son los reproches. Ahí reina la opresión, pero donde reina el Espíritu Santo hay paz, hay gozo, hay perdón, hay alegría, hay poder, hay autoridad, hay gracia, hay favor. Alguien debe decir: ese es mi Señor, ese es el Espíritu Santo que el Padre ha hecho reinar en mi espíritu. Nuestras casas tienen que estar llenas del Espíritu, no llenas de opresión. Entonces el creyente se descuida, se duerme espiritualmente. Satanás se aprovecha de esa condición espiritual y el creyente dice: ¿por qué Dios permite? No. God is not permitting nothing. Somos nosotros los que de repente en una vida llena de trigo nos encontramos en un descuido espiritual que ahora hay cizaña. Y la cizaña vino y se plantó cuando los jornaleros estaban dormidos. Por eso que la Biblia dice que no te descuides. De hecho, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. No le des lugar a la anaconda. Entonces la opresión busca asfixiar nuestra fe, quitarnos la vida de Dios, el oxígeno del cielo, el ruá que desciende de lo alto. Cuando Dios hizo al hombre, no hizo una vasija de barro sin vida, sin aliento del cielo. La diseñó, la miró, por eso que le dije al principio, somos más que un simple ser humano. Dios agarró y sopló aliento de vida, es la palabra ruá, que es el soplo del Espíritu, es el oxígeno del cielo, es la vida de Dios. Sopló y fue el hombre un ser viviente. Pero después que el hombre peca voluntariamente, espiritualmente muere, queda funcionando en el alma y en el cuerpo. O sea, lo único que le queda con vida es su vida almática y biológica, pero su espíritu está muerto. Cuando Jesús aparece en la escena de la humanidad, Dios hecho hombre, una vez que resucita y se le aparece de vuelta a los discípulos, Jesús se da cuenta que ellos necesitan mucho más que una nueva doctrina escritural. Ellos necesitan la vida del Señor para que esa vida nueva escritural realmente tenga poder y autoridad. Y entonces los llama y le dice: vengan, reciban al Espíritu Santo. ¿Y qué hizo? Sopló sobre ellos, sobre los discípulos. Pero a los otros que no estaban allí, que eran como 120, les dijo: ustedes esperen aquí hasta que reciban el poder de lo alto. Y de repente sopló del cielo como un viento recio y llenó la casa donde estaban reunidos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y fueron revestidos de poder de lo alto. Recibieron la vida de Dios, el viento, el soplo, la vida del Señor. Por eso que la Escritura dice: el primer Adán quedó funcionando siendo un alma viviente, y el segundo Adán, que es Cristo, vino a ser espíritu vivificante. Cristo nos dio vida espiritual, nos resucitó. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero pastor, yo estaba vivo. No, estabas vivo biológicamente, pero espiritualmente no. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, nos dio vida juntamente con Él y exhibió públicamente a Satanás, venciéndolo y triunfando sobre él en la cruz del Calvario. Este lenguaje espiritual, estas verdades eternas, como se desconocen en un evangelio que se ha perdido entre los mensajes motivacionales, las personas dicen: pero a mí me habían enseñado que las opresiones se vencían de otra manera. Porque las opresiones son espirituales. Y hay otras que son sociales. Hay otras que son políticas. Hay otras que son económicas. Las vamos a ver a todas. ¿Cómo se superan esas opresiones? A todas. Porque Dios
nos da la sabiduría para que podamos enfrentar cualquier tipo de opresión que intente venir a quitarnos y a robarnos la vida de Dios en nosotros. Acá el problema no son las opresiones. Acá el problema es la ausencia del consuelo. Es la ausencia del Espíritu. La opresión busca asfixiar nuestra fe, dice este filósofo sudamericano. ¿Qué más busca la opresión? Llenarnos de angustia. Una persona que no sabe lidiar, que no está llena del Espíritu, se llena de angustia. Y esa angustia, mi hermano, ¿cuántos han sentido angustiosos alguna vez así? Padre, gracias por lo que nunca han sentido angustia. A ver, tocalo, capaz que está... La angustia es fea, mi hermano, porque nos llena la mente de incertidumbre y nos hace tener expectativas raras, nos hace proyectar el peor de los escenarios. La angustia nos miente, nos habla. Es feísimo, mi hermano, para quienes han vivido así. Eso es muy feo. Se lo dice una persona que sufrió mucho de angustia. Por eso que la Biblia dice, por eso que hay uno de mis pasajes favoritos, cuando dice: este pobre clamó a Jehová y el Señor lo libró de todas sus angustias. Eso es hermoso, mi hermano. Pero ¿qué más genera? ¿Qué más busca la opresión? Busca desbalancearnos emocional y espiritualmente. Una persona que está en esa condición, esta mañana escribí un pensamiento muy bueno, lo puede encontrar en mis redes sociales, que dice: cuando la gente no ha sanado internamente, normalmente no escucha con sus oídos, sino con sus heridas. Y cuando nosotros escuchamos con nuestras heridas, pensamos que todo el bien que Dios quiere hacernos es un ataque a nuestra fragilidad y nuestro dolor. Una persona que vive en opresión es una persona que no solamente está asfixiada en la fe, no solamente está llena de angustia, es una persona que le cuesta mucho encontrar ecuanimidad emocional y espiritual. La opresión es utilizada por el mismo infierno. ¿Para qué, pastor? Para cargar nuestra arma de ansiedad, sumergir nuestra mente en el estrés y hacernos colapsar en ataques de pánico, cosa que hoy día se ve como nunca antes en la historia, y en el peor de los casos sumergirnos en las depresiones más severas. Este mundo, para todo ese cuadro que yo le acabo de explicar, ha inventado fármacos para solucionarlo. Pero Dios, para darnos victoria sobre todo este cuadro, ha diseñado al Espíritu Santo para que more en nuestros corazones. Pero no solamente es eso. ¿Qué más busca? ¿Qué más busca la opresión? La opresión busca hostigar el alma, descarriarnos del camino. Es decir, cuando la opresión es muy crónica, es muy constante, nos lanza pensamientos de: bueno, al final, Dios, ¿por qué permite todo esto en tu vida? Entonces, ¿qué hace la opresión? La opresión, lo que busca Satanás por medio de la opresión, es dejarnos saber o intentar instalar en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite esto en tu vida? Pero si tú eres una persona que vas todos los domingos a la iglesia, si tratas de ser una buena gente, pero si tú no le haces daño a nadie, ¿por qué entonces el Señor? ¿Y qué es lo que pasa? La gente se va poco a poco desvinculándose, porque la opresión te hace o intenta plasmar una imagen negativa de Dios en tu vida, como que Dios es medio cínico y que se deleita en verte pasar trabajo. Por eso es que es tan importante entender esto. Entonces, cuando esa opresión que el infierno utiliza para descarriarnos, lo que hace es minimizar la omnipotencia del Señor. Eso fue, por ejemplo, Jesús fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto y Satanás aparece. Bueno, pero si tú eres hijo de Dios, ¿por qué no tienes para comer o estás pasando esta situación? Bueno, pero si tú eres hijo de Dios, ¿por qué estás en el desierto? Dígame si esto no es así. Y muchas personas dejan de escuchar la voz del Espíritu
por escuchar la voz de la opresión. Pero quien está detrás de la voz de la opresión es el mismo Satanás. Esto está glorioso. Esto es glorioso, mi hermano. Y por favor, esto no es una cuestión de, este es un mensaje religioso. Escúcheme lo que estoy diciendo. Esto es algo que si el mundo secularizado lo pudiera, si Dios por un momento le abriera los ojos del entendimiento para que pudieran comprender esto, muchos dejarían sus fármacos y se lanzarían a una vida gloriosa en Cristo. Disfrutarían de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Disfrutarían de un gozo inefable. Disfrutarían ser más que victoriosos por medio de aquel que nos amó. Esto es algo maravilloso. La fe no es religión. La fe en Cristo es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esto es un aliciente al alma. Es medicina a nuestro espíritu. La palabra de Dios, dice el libro de Proverbios, es medicina. Por eso, mi hermano, yo no me voy a cansar de predicarles el mensaje de fe, pero la fe bien contextualizada, bien explicada, bíblica. La que no te enseña el exitismo terrenal, sino el poder espiritual para vencer las opresiones terrenales. Pero no solamente que busca descarriarnos y minimizar la omnipotencia del Señor. Si logra convencernos las opresiones y la voz del diablo por medio de ellas, lo que hace es sobrevalorar el poder de las tinieblas. Y por eso que tú vas a encontrar a cristianos todo el tiempo diciendo, porque el diablo se me levantó, porque el diablo es malo, porque el diablo, porque el diablo, porque el diablo. Y le dan una autoridad que el diablo ya perdió. Porque si Cristo tiene todo el poder, Satanás entonces no tiene ninguno. Pastor, ¿cómo que Satanás no tiene poder? No tiene poder. Satanás tiene dos poderes: nuestra ignorancia y nuestra incredulidad. Satanás se aprovecha de lo que ignoramos y Satanás se aprovecha de lo que no creemos. El único poder que Satanás tiene sobre nosotros es lo que desconocemos, que se aprovecha de la ignorancia para introducirnos. Por ejemplo, a ver, cuando Satanás le dice a Jesús, tírate abajo porque escrito está que Dios mandará a sus ángeles, le estaba citando un versículo escritural, el Salmo 91, pero como Jesús conocía la escritura, por eso que Satanás no supo qué hacer ante la sabiduría del Señor, porque cada vez que intentaba doblegar su fe, Jesús, escrito está. O sea, se le quería meter por la ignorancia y le dijo, sí, yo sé que escrito está que mandará a sus ángeles, pero si alguien me empuja y yo caigo al precipicio involuntariamente, pero si yo me tiro, estoy tentando a Dios. Por eso, diablo, llegaste tarde al reparto de cerebro. También escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. No, pero esto está poderoso. ¿Están listos? Y la última tentación se parece mucho a la predicación de nuestros días. Y le dijo, mira, si tú te postras ante mí, te voy a dar casa, riqueza, reino, gloria, fama. Vamos. Y Jesús le dijo, no. También llegaste tarde, Satanás, porque escrito está, ¿sabes qué? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No me mueve tu oferta. Hay diferentes tipos de opresiones y Dios nos quiere enseñar a enfrentarlas. ¿Están listos? Pero diga conmigo, no se puede enfrentar meramente con letra. ¿Qué quiere decir, pastor? Es decir, al conocimiento de la Escritura, tú y yo le tenemos que sumar plenitud y llenura del Espíritu. La mucha letra sin la plenitud del Espíritu no tiene realmente efecto. ¿Por qué? Porque la letra te da conocimiento,
te da entendimiento, te da sabiduría, pero la plenitud del Espíritu te da poder y autoridad para que eso que conoces tenga poder sobre aquello que se opone a lo que Dios quiere hacer con tu vida y con mi vida. Jesús enseñaba en el poder del Espíritu, por eso que la gente le decía, pero este enseña como quien tiene autoridad, no como los otros. Pero que los otros no leían la misma Torá. Sí, lo que pasa es que los otros por dentro estaban muertos. Jesús por dentro estaba lleno de vida. Esto es glorioso, mi hermano. Entonces la persona que sabe mucha Biblia, pero no vive en la plenitud del Espíritu, es una persona que no va a encontrar en sí la solución a las opresiones que les toca enfrentar. Satanás no le tiene tanto miedo a lo que tú sepas de lo que la Escritura dice. Satanás le tiene mucho miedo a que tú creas lo que la Biblia dice, obedezcas lo que la Biblia dice y lo apliques en la llenura del Espíritu Santo. Eso sí, Satanás le tiene mucho miedo. Entonces, diga conmigo, las opresiones demoníacas se deben enfrentar con la llenura, la plenitud del Espíritu. Y la llenura del Espíritu no es algo que te lo puede dar una organización religiosa. No es algo que te lo puede dar otro simple mortal como tú y como yo. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista, entendiendo esta dimensión espiritual, él dijo, yo tengo acceso y autoridad para bautizarlos en el agua, para arrepentimiento de pecado. Pero el otro bautismo no es algo que yo le puedo a ustedes proporcionar porque desciende de lo alto. Yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento de pecado, como una ceremonia espiritual que ustedes le dejan entrever a Dios que sus vidas ahora le pertenecen a Cristo y que han sido sellados por el Espíritu de Dios. Pero la llenura, la plenitud, el bautismo del Espíritu y de fuego no se los puedo dar yo. Detrás de mí viene uno que los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Ese bautismo desciende de lo alto. Pero ahora, escuchen esto. ¿Are you ready? Ok. Para que nosotros podamos disfrutar de esa maravillosa promesa gloriosa que debe ser la más anhelada por todos nosotros. Lástima que muchos no la anhelan celosamente a esa promesa. El Espíritu sí nos anhela celosamente, pero nosotros no somos recíprocos con ese celo que el Espíritu tiene de nosotros. Dice la Biblia, el Espíritu nos anhela celosamente. Ojalá nosotros tuviéramos ese mismo celo para con Él. La gente anhela, desea todo lo que tenga que ver con algo terrenal, efímero, fugaz, que no está mal tenerlo. Claramente que no es malo tener una linda casa, un lindo carro, prosperidad y muchos millones en el banco. No se puede satanizar eso. Lo que está mal es que la gente piense que ese es el todo del hombre, que la vida del ser humano consiste en la cantidad de bienes terrenales que logra acumular. Eso es efímero. Hoy está, mañana no está. Hoy día podemos tener la mejor casa y mañana viene un tsunami y es escombro. Hoy día podemos tener el mejor carro y mañana es un cacharro viejo en un... ¿cómo se llama? ¿Donde rompen los carros? En un desarmadero, en un junker. Hoy día tenemos la mejor ropa y mañana aparece otro, mi hermano, y ya está, todo es fugaz, todo es pasajero. Pero lo único que permanece para siempre es la unción del Espíritu, es el poder del Espíritu, es la palabra de Dios. Esa es la promesa más hermosa. Escuche, por favor, usted no es un simple caparazón de carne, usted no es una simple materia física. Dentro de usted Dios ha puesto eternidad. Dios ha puesto eternidad en nosotros. Tenemos al Espíritu Santo. Y esa es la promesa que debemos anhelar más que todas. ¿Por qué? Porque esa promesa nos da seguridad, poder, autoridad espiritual. Nos da luz, nos da paz, nos da esperanza. Y por eso que la Escritura dice que para que nosotros podamos recibir esa promesa del Espíritu la tenemos que pedir. Pero nadie pide lo que no le interesa.
Las oraciones de los creyentes en gran medida de los creyentes de nuestros días están todas relacionadas a peticiones que tienen que ver más que nada con el sentimentalismo, el materialismo, la realización personal, los sueños a alcanzar. Pastor, ¿y eso es malo pedirlo? No, vuelvo y te reitero, por favor, no me descontextualice. Todo eso es bueno. ¿Le quieres presentar a Dios un sueño? Preséntalo. ¿Le quieres pedir a Dios por tu vida sentimental? Pídeselo. ¿Le quieres pedir al Señor que te dé un mejor trabajo? Pídeselo. ¿Le quieres pedir al Señor que te dé una compañía para que puedas prosperar? Pídeselo. ¿Le quieres pedir al Señor que te dé la green card? Pídeselo. ¿Le quieres pedir al Señor? A ver, ¿es malo pedirlo? No. Lo malo es cuando yo reduzco mi vida de oración solamente a eso. Y cuando se habla del Espíritu, la gente se olvida o no quiere o no le interesa. Cuando en realidad debería ser nuestra, no sé cómo se dice en español, priority. Esa debe ser nuestra oración de cabecera. Por eso que la Escritura dice: si nosotros siendo malos sabemos darle buenas dádivas a vuestros hijos, y si nos piden pan no le damos una serpiente, cuánto más nuestro Padre Celestial no le dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces, hay que trabajar ahí. Hay que trabajar ahí. ¿Cuánto anhelas el bautismo del Espíritu? ¿Cuánto anhelas la vida en el Espíritu? ¿Cuánto anhelas la plenitud del Espíritu? Y créanme que la vida en el Espíritu es mucho más que la enseñanza pentecostal del siglo XX, que es el reguilete de emocionalidad, tirarte al piso, más. No, acá estamos hablando de una plenitud, de una vida. Esto es mucho más que una experiencia momentánea en un momento determinado de un servicio religioso. La vida en el Espíritu tiene que ver con mucho más que caerse al piso, más. ¿Eso también es malo, pastor? No, pero son experiencias en ocasiones sinceras, pero momentáneas de la presencia de Dios. En otras la gente se tira, como en todo. ¿No le pasó al pastor Roberto un día? Pobrecito, el pastor me dio pena porque tenía un dolor de espalda el pastor que no se podía ni mantener parado. Y viste esos predicadores como si o te tirás, o te caes o te tiro. Entonces yo lo miro al pastor y el pastor yo lo miro, ¿viste? Y estaba acá arriba y yo le decía, estate atento. Y bueno, ¿viste? Y ese predicador se le da por orar por el pastor. Y se ríe el pastor, anda por allá el pastor. Y el pastor tenía un dolor de espalda. Y este hombre va y le pone la mano y le dice, recibe. Y el pastor estaba medio así como diciendo, es la manera que yo, ¿viste? Me va a romper la espina dorsal. Entonces, claro, pensó el predicador que se está resistiendo al Espíritu. Mentira, el dolor era terrible. Y le digo, ¿qué hiciste, pastor? Yo lo estaba mirando, ¿viste? Yo se abría el ojo así y decía, ay, ¿en qué momento, pobrecito, el pastor? ¿Me entendés? Me va a salir caro el pastor, le tengo que pagar el quiropráctico después. Cuando lo veo que va por allá, y va, como diciendo, soltame, y yo y yo decía, uy, ¿en qué momento, pobrecito? ¿Me entendés? La pastora Roxana me decía, llama al 911. Hasta que lo veo y la hizo. Y se dio cuenta que iba a romper la pared con él. Y le hace el pastor. Nunca vi caer a alguien en tanta cámara lenta, mi hermano. Cayó ahí. El predicador se fue contento porque la unción lo tocó. Y el pastor salió más contento porque no se quebró la espina dorsal, mi hermano. Sí, no confundamos porque, yo creo en la manifestación, en la presencia, ¿verdad? Pero no quiere decir que el que cayó fue tocado y el que quedó parado no fue tocado.
Porque la vida en el Espíritu es mucho más que caerse en un momento de ministración. Es una vida llena del poder, de la unción, de la autoridad y de la gracia de Dios fluyendo. Es mucho más, escuche, es mucho más que hablar en lenguas, porque el hablar en lengua es un don del Espíritu. Pero la vida en el Espíritu es vida. A ver, la vida en el Espíritu es paz, gozo y justicia en el Espíritu de Dios. Esto es hermoso, mi hermano. Qué hermosa palabra que Dios nos está ministrando. Hay personas que viven oprimidas y llevan años en la misma opresión y se están preguntando muchas veces, what's wrong with me? O what's wrong with you, Lord? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué tú permites esto? Y Dios te dice, no, para. Me parece que no te has dado cuenta que yo hace tiempo que no quiero esto para tu vida, pero es que no hay sed del Espíritu. Tu vida espiritual ha ido menguando y en el peor de los casos se ha ido enfriando. Y ni hablar si has dejado morir la vida espiritual. Pastor, y ya no hay solución para la muerte espiritual mientras haya una palabra de vida eterna. Hay resurrección espiritual. No se puede enfrentar las opresiones sin la plenitud, la vida del Espíritu. Ahora, hay diferentes tipos de opresiones y debemos entender que una de ellas es la opresión demoníaca. Querrás aceptarlo o no, Satanás existe y busca destruirnos. Busca destruir tu vida espiritual, tu vida biológica, tu vida familiar. Busca destruirte, quieras o no. Pero pastor, yo no creo en eso. Al diablo le interesa muchísimo que tú creas así. Porque Satanás es el típico, aquel que tira la piedra y esconde la mano. Satanás trajo una tragedia terrible a la vida de Job y comenzó a mandar mensajeros diciéndole que fuego había descendido del cielo para que Job pensara que el autor intelectual de su tragedia no era él, sino Dios. Por eso que él en primera instancia llega a la deducción que Jehová era el que le había dado y Jehová era el que le había quitado. Pero por eso que cuando Dios le muestra todo el escenario en el último capítulo del libro de Job, dice: yo hablaba lo que no entendía. Yo pongo mi boca sobre tierra. Yo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo puse en los hombros del Señor la calamidad que afectó mi vida, la opresión que trajo desgracia a mi vida. Ahora me doy cuenta que no fue Dios. El autor intelectual de esa calamidad fue el mismo Satanás. Damas y caballeros, usted y yo debemos entender que el diablo no anda jugando. El diablo tiene muchos carteles de que él no existe, pero sí existe. Y si usted dice: pero pastor, a mí que no me haga nada porque yo soy bueno. Pero cuando el diablo se mete conmigo, ¿Qué le vas a hacer si no lo podés ver? Y lleva ganándote varias batallas y no lo has podido detener. Y entonces, ¿qué hago, pastor? No lo podés hacer en tu propia fuerza. Bueno, pero yo no quiero contar con el Espíritu. A mí no me interesa. ¿Por qué? Porque es un compromiso para mí, pastor. Aparte, si llego a ganar, ni siquiera me puedo llevar los laureles. ¿Por qué? ¿Y porque le tengo que dar la gloria a Dios? No. Entonces vos tenés doble problema. Estás muerto espiritualmente y encima quien vive y reina, aparte de Satanás, es don Narciso adentro. Que hay gente que con tal de no darle la gloria al Señor prefieren morir en sus opresiones. Satanás comienza a atacarte y no, he don't have mercy. No es que Satanás dice: ay, me parte el corazón verlo llorar. Ya, demonios, déjelo tranquilo un segundo. Malditos demonios. Pobrecito, mirá, me parte el corazón verlo así. Mira cómo llora esa sierva. Déjala ahí un poquito. Déjala respirar 2 minutos. Mentira.
Mientras más te ve sufriendo, más te oprime. Porque tiene tres razones de existencia. Satanás vive para hurtar, matar y destruir. Pero Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Entonces Dios te dice hoy, ¿vas a dejar que Satanás, por medio de las opresiones que él trae a tu vida, te siga derrotando? ¿Te siga quitando lo que Dios te ha dado? Porque ya les dije, hay diferentes opresiones, ¿eh? A veces te quita de manera directa la vida biológica. Y si te agarras sin Cristo, también te liquidó tu vida espiritual y eterna. Pero a veces va y ataca a tu familia. A veces va y oprime a tus hijos. Entonces si uno está ahí siendo un observador, un espectador de las opresiones, Dios no nos llamó a ser espectadores, sino atalayas. El atalaya se para, vela, mira, y cuando ve el enemigo lejos, se pone a trabajar para que no llegue a su destino. Y no me venga a decir ahora, ay pastor, yo por eso guardo todos los atalayas de los testigos de Jehová. Porque se va a perder peor que ellos, mi hermano. Pastor, ¿y cómo se pueden superar, cómo se pueden enfrentar las opresiones demoníacas? Vamos a ver qué dice el libro de los Hechos. Dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios, a ver, ayúdeme, cómo Dios, ¿qué hizo? Ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús. Le hago una pregunta. Una vez que Jesús ascendió al cielo, habiendo resucitado entre los muertos y sentándose a la diestra del Padre, ¿es esa misma persona del Espíritu, es ese mismo bautismo el que el Señor ha derramado sobre nosotros? O sea, nosotros hemos sido bautizados con el mismo Espíritu con que Dios bautizó a Jesús. ¿Se recuerda cuando Jesús le dijo, podéis ser bautizados con el Espíritu con que yo soy bautizado? ¿Se recuerdan? Y sí, le dijeron, sí, nosotros sí. Bueno, Jesús, nosotros tenemos el mismo bautismo con el cual Jesús fue bautizado. No es otro Espíritu Santo, no es la versión precaria, no es que Él es el Lexus y a nosotros nos dio el Corolla. No hay doble versión de la misma fábrica. Es el mismo Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hizo Jesús para poder liberar a los oprimidos por el diablo? ¿Qué necesitaba? El Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos usted y yo para vencer las opresiones demoníacas? Sin Espíritu Santo tenemos solamente letra de lo que la Biblia dice, pero no tenemos poder para doblegar las opresiones. Dice, y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes. Es decir, entonces, a ver, una persona, ¿qué es lo que caracteriza a una persona que está llena del Espíritu Santo? Es una persona que va caminando, no buscando su propio bien, sino haciendo bienes. Y dice la Escritura, y sanando a todos los oprimidos por el diablo, because Dios estaba con él. El demonio que Dios saca de nuestra vida cuando Cristo resplandece en nuestro corazón, al pasar el tiempo se pega una vuelta para ver cómo anda nuestra casa espiritual. Si Satanás viene, chequea y dice, mira, se ve que han hecho un muy buen trabajo, ha estado el Espíritu Santo ahí, así que la casa está ordenada, está limpia, pero tenemos algo hermoso. Le dice el demonio a otros 7 peores que él. ¿Qué? Se lo dice en inglés. It's empty. Está vacía. Entonces esos 7 demonios dicen, aguanta una semana más para ver si sigue así. Aguantamos una semana y después nos metemos. No, ¿qué una semana? ¡Ya!
Para colmo, no es que yo diga, ay, tengo que ir al aeropuerto, hacer el TSA pre-check, esperar el vuelo. No, los demonios. Fast and Furious. Vienen rápido y furioso. ¿Pero por qué? ¿De qué se aprovechan? Se aprovechan de que esa vida quedó vacía. ¿Y cuál es la intención? Hacer que el postrer estado de esa persona venga a ser peor que el primero. Y entonces, pastor, ¿qué pasa si ese demonio al poco tiempo, cuando regresa, encuentra la casa no solamente limpia y no solamente ordenada, la encuentra llena del Espíritu Santo? El demonio va y dice, estamos fregados. Ahí no hay forma de entrar porque Dios lo llena todo en todo. Está lleno del Espíritu, y como está lleno del Espíritu, no solamente que no podemos entrar, salgamos echando de acá, porque si este se pone a reprender, no hay demonio que pueda permanecer en este lugar. Por eso que tú tienes que estar lleno del Espíritu Santo. No importa si en tu casa nadie está lleno del Espíritu Santo. Con que uno esté lleno del Espíritu, ese se para en la brecha, ese clama, ese ora, ese pide y Dios le responde. No. El diablo quiere convencer al creyente lleno del Espíritu que se vaya de esa casa donde está todo vacío. No, Dios quiere que te quedes ahí para que esos vacíos también sean llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Me dan 2 minutos más? 2 minutos más. Give me 2 more minutes. ¿Por qué le estoy hablando todo este mensaje en Spanglish? Porque a medida que se van desarrollando leyes en este país, we need to speak English and pay the taxes right now. Para que ningún hater touch your potato. Ahora, diga conmigo, las opresiones demoníacas son varias, hay diversas. Pero una de las opresiones que muchas veces son satánicas son las enfermedades físicas. No todas las enfermedades físicas tienen un trasfondo de opresión satánica, pero algunas sí. Mira lo que dice la Biblia, y con esto termino. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía... ¿Se dan cuenta? Escuchen esto, ¿Qué es lo que tenía esta mujer? O sea, ¿qué es lo que estaba generando la enfermedad en la mujer? Un espíritu de enfermedad que oprimía el cuerpo de esta mujer. ¿Y qué es lo que le causaba? Dice que andaba encorvada, es decir, se le había formado una joroba. Y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, no estamos hablando de que era una mujer pagana. No, era una mujer que se congregaba, era una mujer que hacía 18 años que estaba en esa condición, era una mujer que pertenecía a la comunidad judía, es decir, al pueblo de Dios. ¿Qué pasó? Nadie pudo ver por qué Jesús la vio una vez y pudo discernir lo que sus hermanos y su líder espiritual no pudo discernir en 18 años. ¿Qué vio Jesús? Cuando no hay poder de Dios en una comunidad, se pierde el discernimiento, se pierde la visión espiritual. Si hoy día esta mujer entrara a una congregación donde no hay poder de Dios, donde no hay manifestación del Espíritu, donde no hay discernimiento del Espíritu, a esta mujer la mandan a un quiropráctico a tratar de solucionar un problema que, si fuera meramente físico, tendría solución con el quiropráctico. Pero si tiene un trasfondo espiritual, por más que el quiropráctico le traquetee toda la espalda, no le va a poder hacer ningún tipo de sanidad. Entonces, escuchen esto que es interesante. Jesús le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Le tengo noticias muy buenas. Cuando Dios manifiesta un milagro por medio del poder del Espíritu Santo, nunca es para que se aplauda el instrumento. Siempre es para que se glorifique a Dios.
Porque la gente muchas veces se conecta tanto con el instrumento que en vez de glorificar a Dios dice, wow, qué unción, qué manto. Y muchos manipuladores de la fe se aprovechan de que la gente se conecta con la persona, con el instrumento y no con el que lo hizo, para entonces decirle, tú quieres lo mismo, honra el manto. Y lo que está en mí caerá sobre ti. Cuidado, porque nosotros no tenemos poder en nuestra fragilidad humana de hacer ningún tipo de milagro. Dios nos usa como instrumento. Y cuando el milagro ocurre, no lo hizo nuestro manto, lo hizo el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Sigue diciendo la Escritura, pero el principal, es decir, el rabino, el obispo, el pastor, el cura, como quiera llamarlo, pero el principal de la sinagoga se puso tan contento por ver a su ovejita libre de esa opresión demoníaca, ¿no? Dice, se enojó, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en el que se debe trabajar. En estos pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Mira lo que le dijo Jesús. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo un buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Yo creo que Dios nos está llamando a un despertar espiritual. Que Dios quiere abrir los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros no solamente podamos conocer la supereminente grandeza del Señor, su poder, lo cual opera en nosotros, sino que también el Señor quiere que podamos ser personas con discernimiento espiritual para entender que al diablo no hay que darle lugar, no hay que abrirle puertas. Satanás, a pesar de que es un ser espiritual derrotado por Cristo en la cruz del Calvario y vencido en su totalidad al vencer el sepulcro y la muerte y darnos vida eterna, Satanás es un ser que mientras no esté ya en el juicio final donde va a ser lanzado al lago de fuego, él sigue tratando de oprimir a los hijos de Dios. Y por eso que Satanás, cuando se encuentra con un creyente que no ora, que no tiene vida espiritual activa, fortalecida, pues tiene todo a su merced. Lastimosamente, nosotros no podemos hacer nada solamente con imaginarnos que Dios puede ayudarnos. Dios necesita que nosotros volvamos o comencemos, en el mejor de los casos. Hay gente que nunca tuvo una vida espiritual activa, solamente creyó porque se lo inculcaron desde pequeño. Bueno, Dios existe, pero nunca ha tenido una experiencia con el Señor, nunca ha nacido de nuevo. Bueno, si nunca has tenido esa experiencia de decir, bueno, ¿sabes qué? Yo he oído hablar del Señor, como en este caso Job. Yo de oídas te había oído, pero ahora yo he nacido de nuevo, ahora mis ojos te ven, ahora tengo los ojos del Espíritu abiertos. Si ese es tu caso, hoy es el día para decirle, Señor, yo no quiero ser un creyente imaginativo de tu existencia, quiero ser un creyente nacido de nuevo. Y algunos que tal vez dicen, yo sé lo que usted está hablando, pastor, de volver al primer amor, yo sé lo que es vivir en ese primer amor, sé lo que es vivir en una vida de intensidad con el Señor, sé lo que es vivir una vida llena de intercesión, llena de oración, llena de clamor, llena de pasión, llena de adoración, llena de fervor por servir al Señor. Yo sé, pastor, bueno, si sabes, entonces obedece lo que Dios nos manda hacer en el libro de Apocalipsis, el consejo que le da a la iglesia de Éfeso. Vuelve al primer amor. ¿Cómo? Haz tus primeras obras. Haz tus primeras obras. Tú sabes lo que te estoy hablando. Vuelve a ese primer amor. No hagas del evangelio,
no hagas del reino del Señor una costumbre religiosa. No te desentiendas. No hagas de una vida con el Señor una rutina denominacional. Por el contrario, Dios nos dice a todos nosotros, así como Satanás anda buscando a quien devorar, ¿sabes por qué todavía no te ha devorado? Porque quizás tú te has dormido, pero el que te guarda no se duerme. Ahora, pastor, entonces no hay problema, me duermo tranquilo, total, el que me guarda no se duerme. No, porque una cosa es que tú ignores y otra cosa es que tú te quieras aprovechar de eso. Y si Dios nos está hablando esto en esta tarde, es porque Él sabe las maquinaciones de Satanás, lo que Él planifica para tu vida, para tu casa, para tu familia, para todo. Entonces Dios nos está diciendo a todos nosotros hoy, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Yo no sé usted, pero nosotros tenemos que tomar la decisión radical hoy. Como dijo Josué, decidan hoy, ¿a quién van a servir? ¿O a los dioses paganos, seculares, al Dios de este siglo, o al Señor? Y el primero que tomó la decisión fue Josué. Y Josué no tuvo un error gramatical al escribir. A mí me enseñaron desde pequeño, cuando iba a la escuela, que nunca iba el nombre personal adelante de otro nombre. Es decir, tú no puedes decir, yo y mi esposa fuimos. No, es mi esposa y yo. ¿Me entiendes? Así sería gramaticalmente correcto. O como se dice, el burro por delante. ¿Se entiende? Okay, no crean ustedes que Josué tuvo un error gramatical, porque cuando él termina de decir, decidan hoy a quién van a servir, pero yo y mi casa, cuando gramaticalmente tendría que ser mi casa y yo, porque hay gente que está esperando que sirva la casa para comenzar a servir ellos. Pero acá no hay error gramatical, acá hay un principio de fe. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Comienza tú. Comienza tú. Cree tú y tu familia será salva. Esto es glorioso, mi hermano. Esto es glorioso. Hoy podemos tomar esa decisión. No solamente de rendirnos incondicionalmente al Señor, sino de decirle, Señor, lléname del Espíritu Santo. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Y vamos a terminar. Yo quiero que, si lo desea, si usted quiere, tómele la mano a la persona que tiene al lado. Y vamos a orar. Y vamos a poner una canción, mi amor, fíjate, por favor. Una canción de plenitud del Espíritu, de llenura, donde podamos expresarle al Señor, Señor, lléname de tu Espíritu Santo, que lo necesito tanto. Vamos a tomar un par de minutos nada más y vamos a culminar este hermoso servicio que estoy seguro que Dios nos ha hablado a todos. Padre, gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias por hablar a nuestro espíritu. Oh, te adoramos, Señor.